A las 9:09 de la mañana estamos de regreso aquí en Nuestras Mañanas y con cosas muy interesantes y temas muy importantes. A mí alguien me habló que hoy era el Día Mundial de la Cefalea. Sí, señor. Y yo no tenía ni idea de que era la cefalea. No sé si lo soñé, no sé si alguien, pero yo sé que alguien me habló de eso a mí entre viernes, sábado y domingo. No me pregunten por qué. Y cuando yo dije tradúzcame, me dijeron que era dolor de cabeza. Pero tenemos precisamente al experto, no solamente en cefalea, médico cirujano, que tiene en medicina del dolor, en cuidados paliativos. Y también en medicina alternativa, porque también me dicen que es el mejor en los tratamientos de cannabis. Con cannabis. Así que bienvenido el doctor Juan Rafael López. Doctor López, bienvenido a Nuestras Mañanas. ¿Cómo está usted? Buenos días, Jairo. Buenos días, Douglas. Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí para tratar de responder los interrogantes que podamos tener. Por supuesto. Doctor, antes de irnos a los temas que vamos a hablar con usted, da la casualidad que hoy es el día de la cefalea. ¿De dónde salen los días especiales de estos temas que vienen? ¿Médicos? ¿Y por qué nos complican tanto la vida ustedes los médicos con estos nombres tan extraños? Hombre, el Día Mundial del Dolor de Cabeza, ustedes, la cefalea, ustedes, ¿qué dolor de cabeza averiguar que es la cefalea? ¿Por qué se utilizan estos nombres tan pintorescos o tan técnicos cuando están hablando de ciertos síntomas? Bueno, realmente los nombres vienen de etimologías griegas y latinas de la antigüedad, en donde nuestros padres de la medicina, Hipócrates y demás, de acuerdo a esas raíces, trataban de darle nombres a diferentes estructuras anatómicas o diferentes signos clínicos de patología, como en este caso pues es la cefalea. Y los días mundiales son por fechas realmente especiales, son de muchas veces nacimientos, muertes, congresos de determinados temas específicos, y por eso se utilizan estas fechas como días internacionales sobre algún tipo de patología o tema diverso que compete pues toda la parte médica. Bueno, doctor, usted es súper versátil en todo el conocimiento de la medicina y en los tratamientos también, es cirujano plástico, además de cirujano plástico también está muy pendiente del cuidado paliativo y al mismo tiempo en la medicina alternativa que tiene que ver con el cannabis. Cuéntanos más o menos cómo es tu proceso de un paso al otro, si sus inicios fueron más que todo por la cirugía. Bueno, realmente soy médico cirujano de la Universidad Nacional. Tengo una especialización en dolor y cuidado paliativo de la Universidad del Rosario. Además tengo un posgrado y un magíster en cuidado paliativo de la Universidad del Salvador de Buenos Aires. Y adicional a toda esta formación académica en la parte médica, tengo una carrera previa que es una licenciatura en Biología y Química. Y finalmente estuve en Canadá entrenándome con respecto al manejo de cannabis medicinal. Canadá es probablemente el país que más sabe de cannabis medicinal, lleva estudiando más o menos 30 años el uso de este medicamento con fines terapéuticos básicamente. Hablando de cannabis, cannabis es un medicamento como tal. Es un medicamento que hay que tratarlo con todo el rigor científico, con toda la experticia y con toda la academia correspondiente, obviamente al uso de como cualquier medicamento, como el acetaminofén, como los antibióticos, como los opioides para dolor, básicamente. ¿Por qué crees tú, doctor, que se han tomado tantos años de finalmente reconocer? Porque siempre ha habido el tabú de que el cannabis, la gente se burla, la gente cree que es totalmente, lógicamente, porque lo fuman, pero ¿tú crees que finalmente le están dando su puesto, el valor, y que hace mucho tiempo, como tú dices, en Canadá hace más de 30 años, y que el resto del mundo ya se está dando cuenta de los grandes beneficios del cannabis? Pues realmente la historia se remonta al año 2900 a.C. En la cultura china. Desde ahí se empezó a usar cannabis medicinal. A través de unas dinastías se encontraron unas criptas y unas tumbas con cannabis con altos niveles de THC para mitigar el dolor, dolores articulares sobre todo. Se manejaba también para hemorroides, para malestar general, para ansiedad, para insomnio, sin tener un conocimiento claro probablemente del que tenemos ahora, muchísimos siglos después. El hecho de que cannabis no haya tenido la fuerza ni el impacto tan importante como lo han tenido otros medicamentos ha sido porque a través de la historia ha sufrido muchas prohibiciones tanto a nivel de investigación como medicamento como a nivel de uso terapéutico como cannabis medicinal. Estas se remontan desde la época de Napoleón, cuando invadió Egipto. Fue el primero que prohibió cannabis. Los musulmanes usaban cannabis, el hashish, que es la resina de la planta,
porque obviamente ellos no consumen licor, la usaban como un mecanismo por decirlo lúdico, para sentirse bien y sentirse pues tranquilos. Los soldados franceses obviamente no podían consumir alcohol cuando invadieron Egipto, entonces ellos se refugiaron en el uso del hashish como lo usaban realmente los egipcios. Y esto pues Napoleón no estuvo de acuerdo con esto y fue la primera prohibición del uso de cannabis, en este caso recreativo. Después, hacia 1828-29, William Salisbury, que fue el primer médico, es uno de los padres de la medicina moderna, fue el primero que empezó a hablar de cannabis medicinal y fue el que introdujo el cannabis hacia la América Occidental, por decirlo de alguna manera. El cannabis llegó a Norteamérica a través de los colonos ingleses, fueron cultivadores. George Washington, el primer presidente de Norteamérica, fue cultivador de cannabis, pero ese cannabis era para uso industrial, que es el hemp, que es el cáñamo. Se usa para fibras, para textiles, para papel. De hecho, la Constitución y el Acta de Independencia de los Estados Unidos está hecho en papel de hemp, que es papel de cáñamo. ¡Ah, caramba! Y de ahí en adelante pues hubo una serie de intereses, tanto económicos como políticos, que llevaron a que el cannabis se prohibiera tanto su uso industrial como su uso medicinal. Y obviamente pues el uso recreativo era el que predominaba en ese momento, y eso fue lo que llevó a que se prohibiera. Hacia 1970, con el gobierno de Richard Nixon, se creó la DEA, que es la Administración de Drogas de Norteamérica, y es la encargada de regular toda la parte de psicofármacos y la parte de drogas ilícitas que se usan con fines lúdicos, y generó unos grupos de sustancias que pueden ser potencialmente adictivas o muy adictivas. Y desafortunadamente cannabis quedó en el grupo 1, al igual que el LSD, que la heroína y que el peyote. Clasificada en este grupo, pues impide que se hagan estudios clínicos con respecto al uso de esta sustancia como medicamento. Algunos países de Europa tienen una legislación muy parecida, pero ya sabemos que en Estados Unidos hay 10 estados en donde se considera el cannabis recreativo y medicinal como legal, hay otros donde se considera recreativo más que medicinal, y pues están tratando de reevaluar esta ley. La Organización Mundial de la Salud en el 2016 solicitó a la DEA que cambiara el cannabis al grupo 2, donde están los opioides como morfina, las benzodiazepinas, como el prazolam o clonazepam, para poder generar estudios clínicos y obviamente tener una evidencia más fuerte. Pero en donde se han podido realizar estudios, cada vez el cannabis nos muestra que es un arma fundamental, es un arma adicional a los tratamientos obviamente que tenemos convencionales, y nos permite ayudar y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Con respecto a la cefalea, que es el Día Internacional hoy, o el dolor de cabeza, como decía Jairo, se ha encontrado evidencia cada vez un poco más contundente. Los médicos hablamos de evidencia científica, y la evidencia se mide pues en datos, en estudios y demás. Y esto ha mostrado que el cannabis tiene un efecto antiinflamatorio, tiene un efecto analgésico, tiene un efecto ansiolítico, tiene un efecto sedante, que son síntomas que se suman al dolor de cabeza. ¿Qué quiero decir? La persona que tiene dolor de cabeza pues no duerme bien, está con ansiedad, está con insomnio, y muchas veces podemos controlar el dolor de cabeza, pero los otros síntomas no. Los encargados de esto obviamente son los especialistas en neurología, y son los encargados de tratar este tipo de condiciones clínicas que muchas veces comúnmente llamamos jaquecas o cefaleas. Hay una clasificación muy grande con respecto al tipo de cefalea que hay, los tratamientos que han recibido, y las respuestas bien sea buenas o malas con respecto a estos tratamientos, y es cuando nosotros entramos con cannabis medicinal para apoyar este tipo de manejos. Doctor, en ese sentido, queremos aprovechar antes para abrir nuestras líneas 318-50-51 y 318-50-52 para que nuestros televidentes, si están sufriendo de cefalea, dolores de cabeza y demás, y necesitan hacer una consulta al doctor, pues los puedan hacer. Por mi parte, quería preguntarle, ¿cuáles son normalmente las mayores causas por las cuales a uno le puede dar dolor de cabeza o cefalea? Ok, bueno, más o menos los estudios grandes hablan de que el 50% de los seres humanos sufriremos o sufrimos de dolor de cabeza en algún momento de la vida. ¿Qué pasa con esto? Las cefaleas pueden ser multicausales. ¿Qué quiero decir? Son muchas causas las que la pueden originar.
lo primero que tenemos que pensar que son causas anatómicas o causas estructurales, entonces alguna lesión vascular, alguna malformación arteriovenosa, algún tipo de tumor, antecedentes de infarto cerebrovascular, de infartos cerebrales o alteraciones a nivel de secuelas de accidentes cerebrovasculares. Hay otro tipo de cefaleas que son idiopáticas, es decir, que no sabemos realmente cuál es la causa, se han estudiado y todos los exámenes y todos los estudios salen normales en los pacientes y las denominamos idiopáticas. Hay otras que se relacionan con el estrés, la angustia, con tensión muscular, sobre todo a nivel cervical. A nivel cervical genera cefaleas que son de origen tensional, ¿sí? Y hay que descartar cualquier tipo de origen que lleve a tener este cuadro clínico. Descartado todo esto, ya podemos colocarle nombre y apellido a las cefaleas. Hay unas que se llaman enracimos, otras tienen características previas como zumbidos, como lucecitas, como maripositas, como mosquitas, dicen los pacientes. Nosotros llamamos acufenos, fosfenos. Hay cefaleas que tienen prodromo, es decir, que el paciente sabe que le va a dar dolor de cabeza, o llamamos migraña con aura o sin aura. Este tipo de patologías pues hay una clasificación diversa y, como te digo, son multicausales realmente. Lo primero que hay que ver es cuál es la causa y si es tratable o no. Si es idiopática, pues ya la parte de neurología, que es la especialidad encargada, pues verá qué tipo de manejo empieza a hacer. Ya hay medicamentos de última generación para manejar este tipo de patologías. Ahí voy yo, doctor. ¿Cómo funcionan estos manejos médicos para que la gente sepa que no es que, porque todo el mundo tiene la tendencia de que solamente es fumada, pero cuando ya viene la parte científica, la parte legal, que se ha comprobado lo eficaz que es, ¿cómo se aplica el cannabis hoy día para beneficio del paciente? Bueno, el cannabis es un medicamento como cualquier otro, es derivado de la planta. Hay diversas plantas, diversas especies de cannabis. Para hacer medicamentos usamos básicamente tres, que son sativa, rudealis e índica. Los extractos, que se llaman fitocannabinoides, que son las sustancias con las que se hacen los medicamentos, se encuentran en la flor de la matica de cannabis, sobre todo en la parte, en la flor hembra. Hay unas estructuras que se llaman tricomas. Esos tricomas son como las espinas de las rosas o el follaje del frailejón que tienen las hojitas. Esos son de carbonato de calcio. Ahí es donde se depositan los cannabinoides en forma de resina. Dependiendo de la exposición a la luz del sol que tenga la planta, pues habrá más o menos concentración de estas sustancias o fitocannabinoides. Esto lleva a un proceso rigurosamente científico para hacer la extracción, obviamente, de los fitocannabinoides y la fabricación de medicamentos. Hay varias sustancias, hay más de 500 sustancias en la planta, incluyendo terpenos, que es el que le da el olor a la planta cuando hace la combustión o se fuma. También hay otras sustancias que son los fitocannabinoides, que hay más de 100. Hay tres principales que se usan, que son cannabidiol, tetrahidrocannabidiol y cannabidol. Nosotros usamos en Colombia básicamente dos de estos tres fitocannabinoides, que son el comúnmente llamado THC o tetrahidrocannabidiol, el cannabinol, el cannabidiol, que es el CBD, ¿sí? Y tenemos 4 fórmulas médicas en Colombia. Todas son en forma de aceite que se coloca sublingual, ¿sí? Y se va titulando dependiendo de las necesidades de cada paciente. Hay otras presentaciones, por ejemplo en Canadá, hay cápsulas, hay ungüentos, hay inyectables, hay supositorios y hay extracto seco, que no es para fumar sino para vaporizar, para eventos agudos de patologías crónicas, es decir, el paciente que tiene un dolor crónico, puede ser oncológico o no oncológico, es decir, derivado de una enfermedad de cáncer o no, y tiene crisis de dolor que nosotros llamamos dolor eruptivo. En esas crisis de dolor muchas veces el cannabis oral no sirve porque es de liberación controlada y va a durar el efecto mucho más tiempo, pero la parte analgésica aguda en ese momento es de difícil control. Usamos extractos secos vaporizados para manejar esas crisis de dolor. En Colombia hasta ahora tenemos solo presentaciones orales en forma de aceite para uso sublingual, de 4 fórmulas médicas que tienen concentraciones diversas de los fitocannabinoides que hablamos, tanto de CBD como THC, y dependiendo de la patología del paciente usamos una u otra fórmula, ¿sí? La titulación es individualizada. ¿Qué quiero decir con esto? Cada paciente tiene su dosis específica, no es que yo le doy 0.5 mililitros a todos estándar, no. Yo empiezo a titular por paciente
Empezamos en la noche, después vamos subiendo cada 12 horas y vamos viendo hasta que llegamos a una dosis de máximo bienestar en el paciente y que tenga mínimos efectos secundarios con un buen control de síntomas y obviamente una mejor en la calidad de vida, que es lo que buscamos en últimas nosotros los médicos, sobre todo los que nos dedicamos a dolor. Doctor, yo voy a lo siguiente. Una amiga mía, Isabel Rivera, yo le estuve hablando el otro día, yo sufro de insomnio, yo sufro de ansiedad, yo creo que a mí casi nunca me da dolor de cabeza, yo creo que el único mal, porque gracias a Dios me ha bendecido con una salud impecable, pero sí insomnio y ansiedad. Y hablando el otro día con Isa me contó que usted es experto en esto y que inclusive van a abrir una clínica en Barranquilla. Entonces, sí, señor. Entonces ahí voy yo de atrevido. ¿Y por qué lo invité aquí? Porque le puse una medio conchita. Yo quiero hacer dos cosas y quiero que los televidentes estén muy pendientes al 035-318-5051, 035-318-5052 y quiero proponerle dos cosas. Primero, me gustaría visitarlo yo personalmente porque sí es algo que para mí sería un gran alivio porque llevo años y a mí no me gusta tomar pastillas para dormir, no me gusta nada de esa vaina y a veces me paso una noche entera sin dormir. Y quiero también que nuestros televidentes estén pendientes y por qué no le regalamos un tratamiento también a un televidente para que ya que ustedes van a abrir acá en Barranquilla pues tengamos una especie como de ¿cómo se dice eso? De prueba en el caso mío y en el caso de que sí funciona. A mí me gustan estos retos y el hecho que nunca me he tratado el insomnio y la ansiedad, quiero tratarlo con estos nuevos métodos y quiero ponerme a su disposición e invitar a uno de nuestros televidentes que también que se le mida el cuento. ¿Qué le parece, doctor? Me parece fabuloso, Jairo. Mire, hay algo importante y es que, bueno, voy a dar la dirección en Barranquilla, es la calle 81, número 4621. Después se lo damos por el interno, doctor, y eso lo damos usted y yo, pero sí... Ahí va a haber, la primera consulta va a ser gratis allá en Barranquilla, hasta el día 30 de abril, por un lado. Por otro lado, cuando quieras... Todo el que asista en estos días... Bueno. Consulta gratuita. Y si nombran que escucharon aquí en nuestra mañana, más todavía no, doctor. Yo creería que sí. Ya se encargará la parte comercial de finiquitar ese tipo de relaciones que son importantes. Y con respecto ya en este momento están abiertos entonces, perdón doctor, ya en este momento están abiertas. Sí, señor. La sede. Ok, entonces dígame. Y lo otro es con respecto a insomnio, es una de las principales quejas que tienen muchos de nuestros pacientes, además del dolor crónico y de la cefalea. Colegas de Jairo y Gloria como Pirri son pacientes nuestros acá en la clínica Serenia en Bogotá. Pirri también tiene un problema de insomnio severo, estaba con una adicción a benzodiazepinas muy grande cuando salió de su hospitalización y con cannabis lo tenemos bastante controlado, con una mejor calidad de vida y obviamente un sueño bastante reparador. Iván René Valenciano, que pues conocidísimo por ustedes, obviamente también es paciente nuestro acá en Serenia para manejo de insomnio. Tenemos en cefalea Adriana Betancourt, que es una presentadora de televisión que tenía una cefalea crónica de bastantes años, manejada con AINES, ella tiene un problema renal, entonces el riesgo de que el riñón se dañara mucho más con estos medicamentos era mucho más severo. Aquí fue tratada por el servicio de neurología, se le manejó con toxina botulínica para su cefalea y finalmente se llegó a la conclusión de que se beneficiaba de cannabis medicinal. Y con este cannabis ella ha mejorado, desde hace más o menos 3-4 meses atrás, ha mejorado su calidad de vida, su cefalea ya no está presente y le hemos brindado una mejor calidad de vida con unos beneficios terapéuticos importantes. Tenemos también a la exreina de belleza Lucía Aldana, que ustedes recuerdan el desafío, tuvo una fractura de rodilla, una caída de 3 metros de altura, es paciente nuestra, ya estaba con un dolor severo por varias cirugías que le hicieron en su rodilla. Esto le pasó a ella. Esto le pasó allá en República Dominicana, ¿no? Cuando estaba sí, señor, en un reality. En un desafío. Claro. En un reality show, un desafío. Cayó a una altura más o menos de 3-4 metros de altura y con una lesión de rodilla se rompió los ligamentos y todo. Y es paciente nuestra con cannabis medicinal. Y así como tenemos personas famosas como ustedes, con unos buenos resultados, tenemos personas del común que se han beneficiado de estos tratamientos con cannabis medicinal. La evidencia cada vez nos muestra que es una opción terapéutica con unos efectos adecuados, mejorando la condición clínica de los pacientes y la calidad de vida. Algo que nosotros en el servicio de dolor y paliativo tenemos claro es que
Muchos de nuestros pacientes llegan porque muchos colegas dicen no hay nada que hacer. Sí, es una palabra prohibida en nuestro servicio, en nuestra clínica, siempre hay algo que hacer. Muchas veces la enfermedad nos ha ganado la batalla desde el principio porque los diagnósticos son tardíos, pero nosotros nos encargamos del paciente, del ser humano, ¿sí? Eso es lo que nos interesa realmente. Muchas veces la enfermedad, como digo, nos ha ganado de plano la batalla desde hace mucho tiempo y nosotros sí podemos hacer mucho por Pedro, por Antonio, por María, por Juan, por Miguel, ¿sí? Intentando mejorar su calidad de vida, su condición de vida, su condición humana y su condición en el entorno, porque es que cuando un paciente tiene un tipo de enfermedades de estas crónicas, severas, intratables, pues lo padece el paciente, pero lo sufre la familia. Entonces, la familia también se ve afectada, la dinámica familiar se ve comprometida en este tipo de situaciones, con estos cuadros clínicos muchas veces tan severos, y nosotros clínicamente ofrecemos una terapia que es fundamental, lo que repito, cada día tenemos mucha más evidencia, más contundente. Nosotros tenemos un sistema endógeno que está predispuesto a recibir medicamentos a base de cannabinoides, tenemos receptores para estas sustancias, además producimos cannabinoides endógenos como producimos opioides, como las endorfinas y encefalinas, producimos cannabinoides endógenos que nos ayudan a ligar la sustancia que viene del medicamento hacia el sistema nervioso para poder controlar dolor y los otros síntomas que manejamos como insomnio, ansiedad y demás. Doctor, no se los vaya, tenemos que hacer esta pequeña pausa porque tenemos las líneas listas para usted. No se los vaya ahí, que estamos hablando de este tema tan interesante y ya regresamos en un minuto con ustedes. Seguimos con toda la alegría de nuestras mañanas. Nueve y 32 de la mañana, estamos de regreso con el doctor Juan Rafael López, que estamos en este tema interesantísimo, la línea colapsada, y tenemos ya una llamada desde Bogotá. Bienvenido a Bogotá, ¿con quién hablamos? Con Jorge Monsalve. Jorge, ¿cómo está usted? Usted es de los Monsalve, esto que anda por ahí enredado ahora mismo, ¿no? No. Ok. No. Cuidado, que esos Monsalve son de pánico. Pero bueno, Jorge, cuéntame, ¿cuál es tu pregunta para el doctor? Oiga, compa, le preguntaba que si tengo un dolor en la paleta, ¿entiendes? En la paleta que me llega casi hasta el codo. Entonces, necesitaba averiguar qué será lo que le pasa a uno en esa cuestión. Bueno, primero hay que hacer una evaluación integral, hay que ver obviamente al paciente, verificar su condición clínica, si tiene factores de riesgo, hacer un examen clínico adecuado, si es un problema osteomuscular, si es osteoarticular, pues si tiene otra causa, y pues con base en este tipo de examen y de historia clínica, pues tratar de enfocar el tratamiento más adecuado con respecto al manejo del dolor. El dolor es una enfermedad, ya no es un síntoma, fue declarado el quinto signo vital en el 2010 y es a través de la Organización Mundial de la Salud fue declarado un derecho humano fundamental, y el tratamiento de dolor en los seres humanos es un derecho, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Pues desafortunadamente la formación académica no es la adecuada. No todas las facultades de medicina tienen cátedra de dolor y cuidado paliativo en el país, tanto en pregrado como en posgrado, y eso es una asignatura pendiente, al igual que la asignatura de cannabis, el manejo de cannabis medicinal en las facultades de medicina. Entonces, don Jorge, mi consejo en este momento es que pudiéramos tomar una cita y verlo de manera adecuada para poder enfocar un tratamiento básico adecuado, ver si es netamente muscular o es osteoarticular o tiene otra causa. Jorge puede ser un posible candidato en Bogotá, así que Jorge, deja tu teléfono por interno, porque ya que el doctor nos está ofreciendo también estas oportunidades. Doctor, me pregunta acá también mi amiga Neni, que te manda muchos saludos, Gloria, que si las EPS y las prepagadas cubren este tipo de tratamiento. Pues hasta ahora se está entrando en ese, por decir algo, en ese tema con respecto a la formulación
y a la inclusión del cannabis medicinal dentro del plan obligatorio de salud. Hasta ahora hay una EPS que es la encargada de subsidiar o de soportar el medicamento a base de cannabis medicinal para sus usuarios. Acá en Bogotá tenemos una, se está hablando con otras diversas EPS y en este momento la única que lo cubre, no sé si pueda nombrarla acá o no. Échela. Famisanar en este momento es la única EPS que está cubriendo el cannabis medicinal en Colombia, ¿sí? Nosotros atendemos pacientes de todo el país. Obviamente, como es un medicamento, lo tratamos con todo el rigor científico y el rigor médico, y no todos los pacientes pueden acceder a cannabis medicinal. Hay contraindicaciones, hay indicaciones, como todo. Hay contraindicaciones relativas y absolutas. Correcto, como todo, Jairo. Entonces es un medicamento y como medicamento hay que tratarlo. Usted lo dijo al principio, no todos los pacientes, no todos tienen el mismo tratamiento, porque el hecho de que a una persona le dé resultados no quiere decir que pasa con todo tipo de medicina. Mucha gente comienza a automedicarse, comienza a recomendarle al vecino o a los familiares. Como todo tipo de medicina, cada persona es aparte. Doctor. Jairito, ahí quería llegar yo. Cuenta. Uno de los temores que normalmente uno piensa a través del cannabis es si podría crear adicción en el paciente que comienza a usarlo. ¿Esto es posible, doctor? Todos los medicamentos que usamos nosotros, sobre todo en dolor, pueden ser potencialmente adictivos. Claro. Es decir, nosotros usamos opioides, sobre todo tanto débiles como fuertes, como morfina, que la gente cree que morfina es lo máximo para el dolor y realmente no lo es. Es como el gol estándar con el que medimos nosotros todo lo que es respecto a los medicamentos de dolor. Ellos son potencialmente mucho más adictivos o generan dependencia en el paciente, más que adicción generan dependencia en los pacientes. Cannabis tiene menos riesgo con respecto a este tipo de medicamentos denominados opioides. El cannabis es un medicamento tan beneficioso en el paciente que ni siquiera el riesgo de generar dependencia o adicción es tan marcado como el de otras sustancias, como por decir algo las benzodiazepinas, como el alprazolam o clonazepam, que los usan para dormir y para algún otro tipo de patologías por parte de psiquiatría. Entonces es mucho más seguro el uso de cannabis con respecto al manejo de patologías, tratando de minimizar la parte de dependencia o de adicción. Y quiero hacer una claridad acá. El paciente generalmente se puede volver dependiente a los medicamentos porque los está usando y los requiere y los necesita para controlar síntomas, ¿sí? Por decir algo, dolor, ¿sí? Entonces el paciente puede tener una tolerancia al medicamento y empezar a requerir dosis mucho más altas para tener un control de síntomas adecuado. Cuando el paciente cambia su comportamiento social, es decir, este comportamiento se vuelve inadecuado, es decir, hay una respuesta neurobiológica a la exposición de la sustancia. Nosotros tenemos receptores, como dije, para cannabis y para opioides. Entonces, el medicamento entra, activa el receptor queda súper enamorado de la sustancia, pero en este caso se usan para dolor o para otro tipo de patologías, ¿sí? Esa respuesta neurobiológica es la que puede generar dependencia en un paciente. Pero cuando el paciente pasa a tener comportamientos sociales inadecuados, es decir, ya no se comporta normalmente, sino empieza a hacer cualquier cantidad de cosas por obtener el medicamento, es cuando genera la adicción. Entonces, la dependencia y la adicción realmente son conceptos muy similares, pero el comportamiento social inadecuado es lo que genera esta diferencia, en este caso. Y con respecto a cannabis, realmente el riesgo de dependencia que haga el paciente al medicamento es mucho menor. ¿Por qué? Porque pues lo titulamos mucho más bajo, es individualizado el tratamiento, es para determinadas patologías. Hay contraindicaciones, claro. Hay pacientes que, por ejemplo, en Canadá no se dan menores de 21 años, en Colombia no lo damos en menores de 18 años, sobre todo los que tienen la parte psicoactiva, que es el THC. Hay pacientes que tienen trastorno afectivo bipolar que no le podemos dar THC, pacientes que tienen esquizofrenia, alteraciones psiquiátricas de base que no pueden acceder a este tipo de tratamientos. Okay. En patologías diferentes como fallas cardíacas, hipertensión no controlada, este tipo de cosas también debemos ser cuidadosos porque también hay contraindicaciones, tanto relativas como absolutas, para iniciar el manejo de cannabis medicinal. Hay pacientes que vienen con la esperanza de que podamos iniciar cannabis porque han agotado todos los recursos y muchas veces no podemos iniciarlo porque tiene alguna contraindicación absoluta con respecto al inicio del medicamento. Importantísimo todo este conocimiento. Doctor, tenemos otra llamada. ¿A quién tenemos en línea de Barranquilla? Buenos días, Rosalía Cafiani. Hola Rosalía, cuéntanos cómo estás. Bien, Jairo, ¿cómo estás tú? Yo soy seguidora de tu programa. Hoy me interesé en la llamada porque
Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta para el doctor, Rosa? Es que a mí me dan dolencias en las rodillas y en las piernas y a veces me dan calambre. Yo quiero saber qué me dice el doctor y dónde es la dirección o un teléfono para pedir la cita. Mira, más tarde por interno te damos la dirección, oíste, mi vida, no te vayas para que te demos la dirección, pero sí es importante, doctor, porque yo creo que, yo me acuerdo cuando yo estaba peladito, ahora que habla ella de las rodillas, mi abuela, te estoy hablando hace 30, 40 años, mi abuela llevaba una botella de alcohol a los CAIs de la policía y allá le metían la marihuana y ella la fermentaba ahí y se la montaba y era una maravilla para ella. Entonces yo creo que desde entonces ya conocemos los usos, pero entonces la respuesta para Rosalía, doctor. Bueno, primero es muy probable que Rosalía tenga una artrosis degenerativa, que es lo que genera este tipo de dolor articular, ¿sí? Dependiendo, porque pues hay que mirar la edad del paciente, hay que mirar qué tan grande o qué no tan grande es el desgaste articular. Todos los seres humanos terminamos haciendo una artrosis degenerativa. ¿Qué es eso? Es el desgaste de la articulación como tal. La articulación tiene unas estructuras que se llaman cartílagos. Esos cartílagos lo que hacen es evitar el roce de hueso con hueso, están inmersos en líquido, que es el líquido sinovial, que están para lubricar y evitar fricción. Con el tiempo el cartílago se desgasta, hace microfracturas, se porosea y obviamente el líquido se va a perder y eso genera que haga una fricción o haya una fricción de huesos, por eso cuando el paciente se va a mover tiene dolor. Cuando está quieto el dolor a veces es mucho menor que cuando está en actividad. Nosotros hablamos de una evaluación del dolor en números de 0 a 10, 0 no dolor, 10 el máximo dolor, y generalmente preguntamos que cuando está quieto, cuando está en movimiento, cómo cambia el dolor. Es muy probable que ese dolor articular, sobre todo en rodillas y en personas cuando son obesas o tienen sobrepeso, el desgaste es mucho más rápido que en personas que tienen un peso adecuado. Es decir, si yo tengo un factor que es el índice de masa corporal, él me dice hasta cuánto es mi peso máximo para mi talla, ¿sí? Pasado ese peso, tengo un sobrepeso o tengo obesidad grado 1, 2, 3, obesidad mórbida o supermórbida. A más peso, mayor desgaste articular, sobre todo en rodillas y caderas, y eso está cada vez más comprobado, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, la edad del paciente, si la paciente todavía está en edad fértil o no, porque eso tiene mucho que ver, porque en la menopausia se alteran endocrinológicamente muchísimos sistemas que hacen que el desgaste del hueso a nivel de osteoporosis, de osteoartrosis sea un poco mayor. Entonces por eso nuestros colegas los endocrinólogos son los encargados de manejar este tipo de situaciones y cosas, tratando de evitar que se presente de una manera mucho más rápida estos procesos de envejecimiento que obviamente todos los seres humanos vamos a tener. Entonces es muy probable que el dolor sea un dolor articular secundario a una artrosis degenerativa. Obviamente cannabis tiene evidencia también en el manejo del dolor, no de la patología, y eso quiero que quede claro. Cannabis tiene manejo y control de síntomas, no de patologías. De hecho, una premisa mía es que los médicos no curamos nada, tratamos y controlamos, ¿sí? Hay enfermedades que son intratables, hay enfermedades que son incurables, ¿sí? Pero en la medida en que nosotros podemos controlar y tratar las patologías, pues ofrecemos calidad de vida a nuestros pacientes. Así es, doctor. Tenemos otra llamada de televidente. Bienvenida a Nuestras Mañanas. ¿Con quién hablamos? Con Omaira Muñoz. Hola, Omaira, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Te llamo de acá de Arjona, Bolívar. Ay, Arjona. De mi gente querida, los Tinocos, los Jurados, los Mar, toda esa gente bonita, los Carballos, toda esa gente de Arjona. Los Quintana. Los Quintana. Claro, indiscutiblemente así es. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor? Mi pregunta es para el doctor. Mi papá tiene 90 años y él sufre mucho de insomnio. Entonces quería saber cómo le puede ayudar, no sé, un medicamento que él pueda dormir mejor, para que mejore su calidad de vida. Sé que a la edad de él no es bueno que que no duerma. Con insomnio. Ok. Bueno, parte del proceso de envejecimiento de los seres humanos es algo similar a lo que llaman los ingenieros arquitectos agotamiento de materiales o desgaste de materiales. En el ser humano lo llamamos fragilidad. A mayor edad uno es más frágil, ¿sí? Y obviamente la posibilidad de recuperación es cada vez mucho más limitada. No es lo mismo que uno se fractura a los 20, a los 40, a los 60 o a los 80 años. Es totalmente diferente, así sea el mismo paciente. Con respecto al insomnio de los pacientes de tercera edad, es muy frecuente porque el ritmo circadiano se altera,
¿sí? Que es el ciclo vigilia-sueño. Entonces, los abuelitos generalmente pestañean en el día muy poco o están cabeceando todo el día, y esos microsueños alteran obviamente su sueño en la noche. Rol nocturno en la noche, correcto, claro. a nivel de sueño en la noche. Cannabis sería una opción para el papi, mucho más recomendable con respecto a otros medicamentos como benzodiazepinas o algún otro tipo de antidepresivos que usamos para inducir dolor. De pronto ya lo han tratado con eso, y cannabis podría ser una respuesta adecuada al manejo, minimizando riesgos obviamente, y en los pacientes de tercera edad somos supremamente cuidadosos con las dosis de medicamentos y la titulación de los mismos para evitar obviamente efectos secundarios indeseables. Doctor, tenemos a Joaquín en línea. Joaquín, buenos días, bienvenido a Nuestra Mañana. ¿Cómo estás? Tu pregunta para el doctor. Buenos días, Jairo. Muchas gracias. Mira, la pregunta mía es la que tú le estabas comentando ahorita. Yo hace muchos años vengo diagnosticado con problemas de ansiedad y he tenido visitas con diferentes especialistas de la rama, y me gustaría tener conocimiento acerca de eso y asistir a una consulta allá en la clínica. Mira, yo propongo una cosa, como ya yo soy voluntario del doctor, y en mis redes sociales yo voy a poner la información del doctor, de la clínica, para que las personas pues logran, no podemos hacerlo por medio del programa, pero podemos hacerlo por mis redes sociales personales. Ahí voy a poner yo toda la información, doctor, y después dentro de un tiempo lo invitamos a usted de nuevo para que yo hable de mis resultados y de las personas que nos están llamando y que me están comunicando conmigo, y complementando un poco la llamada de Joaquín, doctor, y que lo que usted decía de que las personas mayores están echando sueñitos en el día, y yo le complemento a Joaquín. Yo estoy todo el día activo, yo no duermo en el día, llego a la casa con sueño y me acuesto y se me va el sueño y me entra la ansiedad. Entonces, yo creo que eso complementa un poco. O sea, cuando te acuestas no logras conciliarlo. No, llego con sueño, y ya me voy a acostar porque tengo sueño. Y a lo que me acuesto, se me acaba el sueño y empieza la ansiedad. Entonces yo creo que eso complementa mucho lo que hablaba la señora con el abuelito y lo que hablaba también Joaquín. Así es. Sí, señor, es cierto. Entonces, uno de los principales síntomas que tratamos en cannabis, obviamente acá tenemos un equipo interdisciplinario en Serenia, en Bogotá, tenemos neurólogos, neurocirujanos, psiquiatras, obviamente los que somos especialistas en dolor y cuidado paliativo, neuropsicología. Hacemos muchas veces evaluaciones integrales del paciente, tomamos decisiones en juntas médicas para ofrecer básicamente la mejor opción terapéutica al paciente. Y vuelvo y digo, o sea, es un medicamento, tenemos que tener todo el rigor científico para poderlo formular de la mejor manera, tratando obviamente de buscar el control de síntomas de los pacientes. El insomnio es un síntoma muy frecuente que se relaciona muchas veces a dolor. Hay pacientes como el caso de Jairo, de Iván René, de Pirri, que son insomnio, pero hay muchos pacientes que tienen insomnio porque el dolor no se controla. Entonces es como un círculo vicioso en ese sentido. Entonces tengo dolor, no puedo dormir, el dolor empeora, el dolor empeora, no puedo dormir, entonces me vuelvo irritable. Al volverme irritable, entonces tengo alteraciones del estado de ánimo, tengo ansiedad, puedo ponerme de mal genio, puedo tratar mal a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, ¿sí? Es un círculo vicioso. La idea es que con el medicamento podamos ayudar a controlar la mayoría de estos síntomas que muchas veces se vuelven incontrolables con la medicina tradicional, la alopática, que pues también nosotros la practicamos siendo especialistas en dolor y paliativo. Doctor, ¿sí puede dar el Instagram de la clínica? ¿Lo tiene a la mano? No, pues está el numeral 963, que lo pueden utilizar desde cualquier celular para pedir citas médicas. Se puede usar en Barranquilla, Bogotá, en Bucaramanga, Cali, numeral Medellín. 963. 963. Perfecto. Sí. Entonces ya saben, todas las personas que nos están llamando, numeral 963 y... 963. Y ahí se puede acceder a una cita médica. En Barranquilla, como decía, pues hasta el 30 de abril la primera consulta va a ser gratuita. En Barranquilla son gratis hasta el 30 de abril. Y el nombre de la clínica de nuevo es... no tengo el nombre, es el consultorio 201 de la calle 81, número 4641. Pero numeral 963 es la forma, ahí dan más fácil, toda la información dirigida a todo. Doctor,
ahí voy a yo a meterme al numeral 963 esta misma tarde, porque esta semana los visito porque sí me interesa full. Aquí los esperamos con todo el gusto del mundo. No, doctor, y después regresamos usted y yo, donde ya, cuando ya veamos los resultados. Yo vea la diferencia. Es más, si ustedes, si no invito al doctor de nuevo, es porque no hubo diferencia de ninguna clase. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. El numeral 963, ahí sale toda la información. Sí, señor. Bueno, pues muchas gracias, importantísimo. Tenemos las líneas colapsadas, mi WhatsApp colapsado, el de Gloria, porque esto es un tema que creo que le interesa a mucha gente. Doctor, gracias y feliz mañana para todos ustedes allá en la clínica. Muchas gracias, un feliz día. Oye, Gloria. Jairito, imagínate que Rosa Cantillo de Facebook nos dice, ¿sabes, Jairito? Yo tengo la botella. Debe ser la botella de tu abuelita. La del alcohol con el cannabis dentro. Sí, porque la gente lo utilizaba mucho antes. ¿Sí? La gente lo utilizaba mucho. Para los dolores articulares. Pero mira, para mi abuela era la maravilla. Ella se untaba y yo le decía, abuela, pero tráeme un regalito. Pero no, señor, ella me lo llevaba, ella no se lo llevaba en la botella. O sea, lo llevaba listo, pero no te lo daba por aparte. Yo no, ni me mandaba a mí a hacerlo tampoco. Bueno, pero señores, nosotros tenemos más información importante.